pequeña serie dentro de la serie, porque estamos con la parte 14ª del apartado sobre los dones espirituales, la clase número 72 de nuestro estudio sobre la epístola de Pablo a los Efesios, hasta que llegamos más o menos a la parte 10ª de esta miniserie, podría decir miniserie, hasta la parte 10ª más o menos. Pues ya estando en la parte 14ª, pues ya no puedo decir miniserie. Pero nos estamos acercando al final de la parte en la cual estamos estudiando los requisitos morales de los pastores y candidatos a este cargo, a este don y ministerio. Os invito, por favor, que busquéis en la epístola de Pablo a los Efesios, en el capítulo 4, leeremos el versículo 11 y luego saltaremos al pasaje de Tito. Como hoy no entraremos en el pasaje de Timoteo, ya saltaremos directamente a Tito. Efesios 4:11 dice lo siguiente: y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Y ahora pasamos a Tito, capítulo 1. Donde leeremos los versículos de 5 al 11. Por esta causa te dejé en Creta, para que corrigieses lo deficiente y establecieses ancianos en cada ciudad, así como yo te mandé. El que fuere irreprensible, marido de una sola mujer, y tenga hijos creyentes que no estén acusados de disolución ni de rebeldía. Porque es necesario que el obispo sea irreprensible como administrador de Dios, no soberbio, no iracundo, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino hospedador, amante de lo bueno, sobrio, justo, santo, dueño de sí mismo, retenedor de la palabra fiel tal como ha sido enseñada, para que también pueda exhortar con sana enseñanza y convencer a los que contradicen. Porque hay aún muchos contumaces, habladores de vanidades y engañadores, mayormente los de la circuncisión, a los cuales es preciso tapar la boca, que trastornan casas enteras enseñando por ganancias deshonestas lo que no conviene. Amén. Hasta ahora hemos visto en los requisitos, o mejor dicho, el requisito del pastor, lo siguiente: es necesario que el obispo sea irreprensible, es decir, marido de una sola mujer, que significa que sea varón, que sea monógamo y que sea fiel. 2, que tenga hijos creyentes que no estén acusados de disolución ni de rebeldía, que gobiernen bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad, es decir, que tenga hijos obedientes y respetuosos y en cierto modo reverentes. El tercer requisito que hemos visto ha sido sobrio, prudente y decoroso, es decir, no un payaso chistoso en el púlpito, sino medido, decoroso en la vestimenta y sobre todo en el porte. El cuarto requisito, hospedador, es decir, hospitalario con los necesitados, aun arriesgando su integridad e incluso su propia vida, si es necesario. No dado al vino, que no necesariamente significa abstemio, pero sí con dominio propio y sabiduría. No pendenciero, sino amable, apacible. No alguien de mecha corta, explosivo, sino sobrio, prudente, alguien de mecha larga. No codicioso de ganancias deshonestas, no avaro, pero sí diligente y esforzado, pero no
uno con el afán de enriquecerse. No un neófito, es decir, no un recién plantado, no un recién convertido, no soberbio, no necesita ninguna explicación esta palabra. Y por último hemos visto que tenga un buen testimonio de los de afuera para que no caiga en descrédito y en lazo del diablo. En este punto, como ilustración más amplia, di la comparación del testimonio que Lot tuvo hacia su familia y Noé. Lot, por llevar una vida de caída en caída, una vida sin santidad, una vida sin comunión con los creyentes, una vida de pecado en pecado, de caída en caída, sus futuros yernos no le dieron crédito ni por una noche. Cuando él les anunció el juicio de Dios, no le creyeron ni una noche. En cambio, la familia de Noé le dieron crédito, y no solamente que le dieron crédito, sino que le siguieron, creyeron en el mensaje. Era un mismo mensaje de juicio, incluso mucho más difícil de creer que el de Lot. Pero la familia de Noé, a pesar de todo esto, le siguieron no por una noche, no por una semana, no por un año, sino desde el nacimiento de los hijos de Noé hasta el día cuando cayó el diluvio, pasaron 100 años. Creyeron en él a pesar de que no había ninguna evidencia que apoyen lo que Noé les había anunciado. Creyeron en él, le siguieron y lo más probable trabajaron, colaboraron con él en la construcción del arca hasta que llegaron a la edad de 100 años. Esos son los efectos de un buen testimonio. Nos acordamos, bueno, os invito, hago un paréntesis un pelín más largo, os invito a que vayamos al Mateo capítulo 5 para ver un detallito más sobre el testimonio. Mateo capítulo 5, versículo 13. Vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada fuera y hollada por los hombres. Algunos hermanos entienden este versículo como refiriéndose a la salvación. No tiene que ver con la salvación. Tiene que ver con el testimonio, porque dice, vosotros sois la sal de la tierra, y luego enseguida vosotros sois la luz del mundo. Habla del testimonio que los discípulos, los creyentes, dan en el mundo del Señor. Y les dice, pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? Ya no sirve más para nada. Era lo que estábamos hablando, que tiene que tener un buen testimonio de los de afuera para que no sea desechado, tal como lo desecharon a Lot. Si ha perdido el testimonio de los de fuera, ¿qué evangelio le va a predicar? Le van a contestar, ¿tú me estás hablando del evangelio? ¿Qué hay de tu vida? Tú me estás diciendo de convertirme y seguir a Dios, seguir a Cristo, como tú. Pues mejor me quedo como estoy. Bien, volvemos ahora a lo nuestro. Tito, capítulo 1, versículos 7 y 8, volvamos a leer de nuevo los versículos 7 y 8 de Tito, capítulo 1. Lo tenemos también en pantalla para ser un poco más ágiles y ganar tiempo. Dice así, porque es necesario que el obispo sea irreprensible como administrador de Dios, no soberbio, no iracundo, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino hospedador, amante de lo bueno, sobrio, justo, santo, dueño de sí mismo. Perdón. En las clases anteriores hemos observado ya la mayoría de los requisitos que aparecen en estos versículos, por lo cual no volveremos a tratarlos de nuevo.
sino que nos detendremos solamente sobre estos 5 que he resaltado del texto bíblico. Pero hoy solamente veremos lo correspondiente al iracundo. Así que hacemos un zoom más cercano todavía con el requisito número 11, porque es necesario que el obispo sea irreprensible, no iracundo. Cuando empecé a desarrollar esta clase de estudio bíblico, lo de iracundo quería saltarlo por considerarlo como sinónimo de pendenciero. Pero como no estaba del todo seguro, quise asegurarme de si estoy en lo cierto. Y al consultar la RAE, observé que, aunque tienen en común la ira y la falta del dominio propio, no son del todo sinónimos. El pendenciero es aquella persona que fácilmente pierde el control y enseguida está dispuesta a pelear físicamente. El pendenciero es el que presume pecaminosamente diciendo: si me buscas, me encuentras. Aquí estoy, cuando quieras. Aquí te espero. Pero a menudo, no solamente no se resume esto, sino que a menudo es él el que busca las peleas. El pendenciero es aquella persona de mecha corta, pronta para llegar a las amenazas y a los golpes. En cambio, el iracundo puede enfadarse mucho, pero no siempre busca pelea, como el pendenciero. Iracundo significa estar lleno de ira, lleno de enojo, lleno de rabia. Pero esta ira puede manifestarse solamente con gestos, con mímica del rostro, con gritos, y raras veces con golpes. Y ahí esto sería cuando las dos cualidades negativas se juntan en una sola persona. A veces el iracundo puede intentar ocultar su ira, frenando sus gestos y gritos, pero la mímica, o mejor dicho, la expresión de su cara, su mirada, el fuego de sus ojos, es más difícil de ocultar. Aunque lo intenta incluso detrás de una sonrisa, algunas veces. En el libro de los Proverbios de Salomón y Eclesiastés tenemos varios versículos que nos habla de este mal y sus consecuencias. Proverbios 12:16 dice lo siguiente: el necio al punto da a conocer su ira. Entonces, ¿quién da a conocer su ira? El necio. Entonces, hay una relación muy estricta entre el necio y la ira. Mas el que no hace caso de la injuria es prudente. 14:17, también en el libro de Proverbios. El que fácilmente se enoja hará locuras, y el hombre perverso será aborrecido. 14:29. El que tarda en airarse es grande en entendimiento. Una vez más, la necedad juntada con la ira y el entendimiento, la sabiduría, con la paciencia. Mas el que es impaciente de espíritu enaltece la necedad. Proverbios 15:18, el hombre iracundo promueve contiendas, mas el que tarda en airarse apacigua la rencilla. Proverbios 19:19, el de grande ira llevará la pena, es decir, el castigo, y si usa de violencia, añadirá nuevos males. 21:19, mejor es morar en tierra desierta que con la mujer rencillosa e iracunda. 22:24, no te entremetas con el iracundo, ni te acompañes con el hombre de enojos. 29:22, el hombre iracundo levanta contiendas, y el furioso muchas veces peca. Y Eclesiastés 7:9, no te apresures en tu espíritu a enojarte, porque el enojo reposa en el seno de los necios. Se repite mucho de los necios y los iracundos.
Lo que la ira tiene en común o los efectos de la ira son, resumidas, la necedad, que promueve contiendas, que llevará la pena, es decir, el castigo, que hastía la vida de su cónyuge, que es abandonado por los sabios, que levanta contiendas y que peca muchas veces. Es más que evidente que un hombre con esta característica en su carácter moral no puede ser un pastor. Proverbios nos dice que incluso no es sabio relacionarse, acompañarse, ni mucho menos desarrollar amistad con un iracundo, porque el iracundo es necio, hace locuras, promueve y levanta contiendas y te traerá sufrimiento y peca mucho contra Dios. Cuando el iracundo está preso de su ira, hace y dice cosas que hieren a los de su alrededor. ¿Quién en su sano juicio desearía un pastor así? De ninguna manera podría nombrarse a un iracundo como pastor y maestro. De ninguna manera podría un iracundo ser obispo o anciano en una iglesia. De hecho, ningún cristiano debería ser iracundo. Cuanto más un pastor no debería serlo. Muchos creen que cuando se enojan, resuelven cosas. Muchos creen que cuando se iran muestran de qué son ellos capaces. Creen que muestran su valentía, sus fuerzas y sus habilidades. Afirmando algo parecido a, ahora verás de lo que soy yo capaz. Ahora ya te vas a enterar. Sin embargo, el Señor Jesucristo tiene otra perspectiva sobre el enojo, sobre la ira. Y es la siguiente. Mateo 5, 21, 22. Oísteis que fue dicho a los antiguos, no matarás. Y cualquiera que matare será culpable de juicio. Pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio. Y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio. Y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. Hermanos, ¿os parece que una persona iracunda ofrece un buen testimonio de nuestro Señor Jesucristo? ¿Os parece que un iracundo es un cristiano maduro? ¿Os parece que un iracundo puede justificar anhelar ser pastor? En una ocasión, un pastor reaccionó airado contra un joven que era algo torpe en unas tareas, y cuando otro hermano intentó señalarle ese error, la reacción del pastor fue, ¿sabes qué? Es que yo soy así. Yo tengo un carácter fuerte. Me tenéis que aguantar así. Es que yo soy así. Pues, hermano, si eres así, cambia. Arrepiéntete y cambia. Arrepiéntete y deja la ira. Y si no, deja el pastorado. Un iracundo no puede ser pastor. Esto es lo que dice la Biblia. Eso es uno de los requisitos enumerados en la epístola de Pablo a Tito. Un iracundo no puede ser obispo. Otra ilustración con un ejemplo negativo de alguien que es iracundo. Una tarde, después de la comida, un compañero mío de trabajo se veía algo molesto. Y se le acercaron y le preguntaron, oye, ¿qué te pasa? Se te ve muy, muy molesto. Dice, sí, estoy molesto. ¿Y por qué estás molesto? Es que, mira, macho, son las 5:30 de la tarde y no he discutido con nadie hoy. Suena gracioso. Suena chistoso. Pero no es muy agradable estar cerca de una persona así.
Ese hombre era gruista en la obra donde yo estoy trabajando. Me ha tocado relacionarme pocas veces con él, unas 4 o 5 veces, y como pues él es gruista, pues solamente me relacionaba con él cuando necesitaba que me haga algún porte con la grúa, que me mueva un material o algo. Es decir, unos minutos, 5 o 10 minutos, se me hacían muy largos. Hermanos, la ira es una de las obras de la carne. Pablo lo dice en Gálatas, capítulo 5, 19, 20, que manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías. Y aunque es sabido esto, hay tantos creyentes y pastores que no le dan importancia a este pecado en su vida. Bueno, hermano, ya sabes, todos tenemos nuestros momentos de ira en algún momento, ¿no? Hay que tener misericordia, hay que entendernos. No hay que ser ahora demasiado santurón. Reconozcamos que todos nos airamos de vez en cuando. Bueno, es cierto que todos tenemos nuestros momentos de ira. Pero no todos tratamos de justificarnos por estos momentos. Algunos reconocen, confiesan, se arrepienten y luchan para no repetir esa caída en la ira. En cambio, otros se justifican, alegando que es que me han provocado, es que estoy pasando por unas situaciones muy duras, es que estoy enfermo, es que tengo problemas, no llego a fin de mes. Es que la economía y la estabilidad de la familia me preocupan mucho. La instabilidad política también me preocupa, me crea ansiedad. En definitiva, en el caso del segundo grupo, todo el mundo es culpable por sus excesos de ira, menos él. Él es el que se ira, pero él tiene excusas. Los demás le han llevado ahí. Él no es culpable. Lo digo con sarcasmo, por si alguien no lo ha captado. E insiste, bueno hermano, todos tenemos nuestros momentos de ira. Hay que ser misericordiosos. Exactamente por eso te lo digo. Exactamente por ser misericordioso contigo, te lo digo, hermano. Porque si te dejaría en tu pecado, sería falta de misericordia. Si no te señalaría ese pecado, significaría que no te amo, que no quiero santificarte, que no me importa tu santificación. Que por mí, pues, puedes acabar en el infierno, puedes hacer lo que tú quieras con tu vida. Puedes vivir en pecado, puedes ensuciarte, puedes deshonorar el nombre de Cristo, puedes hacer lo que quieras, no me importa. Yo ya tengo bastante con lo mío, pero esto no creo que es la forma de pensar de un cristiano. Dejarte en tu pecado sería falta de misericordia, pero por querer santificarte, te estoy tratando con misericordia y amor. Porque te amo en el Señor, porque tengo misericordia de tu alma, e intento ayudarte a dejar la ira, y espero que si tú me ves en esta situación, hagas lo mismo conmigo. ¿Por qué? ¿Por qué todo esto? ¿Por qué todas estas molestias? Porque la ira está haciendo daño a tu alma. Está haciendo daño a tus seres queridos. Está haciendo daño a la iglesia y a la causa de Cristo. Y está deshonrando su hermoso nombre. En Santiago 1, 19, 20, el apóstol nos exhorta: por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para irarse. ¿Por qué? Porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios.
tardo para airarse. Hermanos, el mensaje de la santa palabra de Dios es claro. Solo el que no quiere recibirlo y dejar su pecado encuentra alegaciones y excusas. Y otra de ellas es esta. No, pero la Biblia también dice, airaos y no pequéis, ¿verdad? Mira, ¿ves? Se puede airar y no pecar. A lo mejor mi ira no es pecaminosa. A lo mejor tú la interpretas mal. ¿Cómo sabes tú que mi ira es pecaminosa? Bueno, es cierto que la Biblia también dice en Efesios 4, 26 y 27, lo hemos estudiado hace no mucho tiempo con nuestro pastor, dice, airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. Pero hay dos tipos de ira, hermano. Hay una ira pecaminosa y hay una ira que es santa. Para que tu ira no sea pecaminosa, para que tu ira no sea santa, para que tu ira sea santa, perdón, tu ira tiene que ser en contra del pecado y a favor de la causa de Cristo. Pero si tu ira nace del pecado, si tu ira nace de tu orgullo, si tu ira nace de que no te han reconocido la honra que tú crees que te mereces, tu título, tus posiciones, tus derechos, etcétera, etcétera, entonces tu ira es pecaminosa. Si tu ira nace de celos, envidias, contiendas, evidentemente tu ira es pecaminosa. Otro detalle que demuestra si tu ira es pecaminosa o santa. La ira santa es apacible y no es un juego de palabras. ¿Cómo así? El que tiene un momento de ira santa, esa ira no va acompañada de odio y amargura y pronto se apacigua. Perdona con facilidad porque busca la gloria de Dios y la restauración de los hermanos. En cambio, la ira pecaminosa va acompañada de odio y de amargura. No se apacigua, sino que se enciende cada vez más y más. No perdona, porque no busca la gloria de Dios, ni tampoco la reconciliación con el hermano. Lo único que le importa es su orgullo, su derecho, su honra. Y dirá alguien en su último y desesperado intento de justificarse, ¿sabes que Jesucristo mismo se ha airado? Y es cierto, el Señor Jesucristo se ha airado, y en más de una ocasión. Él era Dios hecho carne, y uno de los atributos comunicables de Dios es su ira, y como Dios, Jesucristo tuvo ira. También como hombre, Jesucristo tuvo ira porque la ira de Dios, como he dicho, es uno de sus atributos comunicables, un atributo que Dios comunica a todos los seres humanos en general, más a sus hijos en especial. ¿Cuánto más no se lo iba a comunicar a su Hijo amado, en quien tiene complacencia? Jesús se airó, pero Jesús se airó cuando vio la degradación religiosa y moral en el templo de Jerusalén, y se airó porque la casa de su padre, el templo de su Jerusalén, había sido transformado de casa de oración en cueva de ladrones. También cuando los discípulos se enojaron con aquellas personas que trataban de traer a sus niños a Jesús para que ponga sus manos sobre ellos y bendecirlos, y trataban de apartarlos, de impedirles que lleguen con los niños a Jesús para que Jesús los bendiga, también en esa ocasión Jesús se airó. En las dos ocasiones, Jesús se airó por el gran pecado que cometieron. Los primeros en contra de la gloria de Dios y los segundos en contra de los más pequeños de sus hermanos. En conclusión, ¿es así tu ira?
¿Te estás airando porque el nombre de Dios es blasfemado por los falsos maestros, falsos profetas, falsos apóstoles? ¿Te estás airando porque ves en los púlpitos personas irreverentes y sin temor de Dios tomando su nombre en vano? ¿Te estás airando porque los recién nacidos espiritualmente hablando son víctimas de abusos económicos o de cualquier clase? ¿Te estás airando porque estás viendo que la depravación y el pecado abundan en la sociedad cada vez más y más? ¿Te estás airando porque ves tu propio pecado, tus propias debilidades, tus propios fallos y sabes que esto no glorifica a Cristo? ¿Te estás airando porque quisieras ser un mejor esposo, un mejor padre, un mejor cristiano, un mejor ciudadano y no lo eres y te estás airando contigo? Entonces, hermano, tu ira es santa. Si te airas por esas razones, tu ira es santa. No tienes que arrepentirte por esta ira, sino dar gracias a Dios por ella, porque esta ira nace del mismo corazón de Dios que habita en ti por medio del Espíritu Santo. Arrepiéntete si no hay este tipo de ira en tu vida, mas no te arrepientas por sentir ira santa. Pero si tu ira es pecaminosa y no santa, si tu ira nace de tu corazón orgulloso, porque no te han hecho y dicho esto o aquello, si tu ira nace porque no te dieron la honra, el respeto, las pleitesías que crees que te mereces, si tu ira es porque no puedes entender y perdonar lo que te hicieron, entonces sí, arrepiéntete, porque tu ira no es santa, sino pecaminosa. Si es así, tú eres un iracundo y tienes que arrepentirte. Recuerda que los iracundos son necios, dijo la Biblia. Y lo repitió varias veces en los versículos que hemos leído de Proverbios y de Eclesiastés. Y también la Biblia dice que los iracundos pecan mucho. Y hasta no santificar esta área de tu vida, hasta no librarte de esta ira, no debes servir en ningún ministerio perteneciente o ligado a la iglesia local. No solamente el pastorado, sino cualquier ministerio. La amada epístola a los Efesios que estamos estudiando, después del saludo, empieza con una hermosa doxología que dice: Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Dios nos escogió en Cristo para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Santos y sin mancha, no iracundos. Santos y sin mancha. ¿Cómo eres tú, querido hermano? ¿Cómo eres tú, querida hermana? Esta amonestación es válida para todos nosotros en general y especialmente para los pastores y maestros y para todos aquellos que sirven en cualquier ministerio. Porque es necesario que el obispo sea irreprensible como administrador de Dios, no iracundo. Que así nos ayude nuestro buen Dios. Amén.